Once again. Saludos jóvenes, aquí con ustedes el profesor Ángel Manuel Díaz González, y en esta entrega veremos las aplicaciones de la semejanza de triángulos. Debemos recordar que dos triángulos son semejantes cuando tienen sus respectivos ángulos iguales y sus lados respectivamente proporcionales. Si comparamos estos dos triángulos que tenemos aquí, el ángulo A es congruente con el ángulo A'. El ángulo B es congruente con el ángulo B' y el ángulo C con el ángulo C'. Y los lados, el lado A es proporcional con su homólogo, el lado A'. El lado B es proporcional al lado B' y el lado C proporcional al lado C'. Estos triángulos son semejantes porque tienen sus ángulos respectivos iguales o congruentes y sus lados son proporcionales. Es decir, el ángulo A es, que el lado A es al lado A', lo mismo que el lado B es al lado B', lo mismo que el lado C es al lado C'. Y las razones de esta proporcionalidad también reciben el nombre de razón de semejanza. Acostumbramos decir que dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Veamos ahora algunos ejemplos de la aplicación de la semejanza de triángulos. Aquí tenemos la Torre Eiffel y queremos calcular su altura. Los datos que se nos ofrecen son los siguientes. Reflexionemos si podemos calcular la altura de la Torre Eiffel, considerando que la torre proyecta una sombra de 90 metros, cuando una barra en el suelo de 1 metro proyecta una sombra de 30 centímetros. A una hora determinada del día se midió la sombra que proyecta la Torre Eiffel y se le colocó al lado una barra de 1 metro de altura y también se midió la sombra que proyecta esta barra. Lo primero que podemos hacer es realizar un esquema de lo que está sucediendo allí. Podemos hacer un dibujo alusivo donde detallemos la altura que nos están pidiendo, donde podamos ver la sombra, lo mismo que la barra que se coloca al lado y se midió su altura y también se mide su sombra. Es muy importante establecer la proporción. En este caso, vamos a decir que la altura de la torre es a la altura de la barra. La altura de la torre es a la altura de la barra, lo mismo que la sombra de la torre es a la sombra de la barra. Si observamos, el dato de la sombra está en metros. El dato de la altura de la barra está en metro, pero la sombra que proyecta la barra está en centímetros. Antes de continuar, debemos convertir estos centímetros a metros. Y lo hacemos con la siguiente relación. Decimos 1 metro es igual a 100 centímetros y la sombra de la barra es igual a 30 centímetros. Aplicamos una regla de 3 que equivale a multiplicar en cruz y lo establecemos de esta manera. 1 metro por 30 centímetros
sobre la cantidad que está multiplicando a la incógnita, 100 centímetros. Decimos 1 metro por 30 es igual a 30. Cancelamos centímetro entre centímetro y todo nos va a quedar en metro. La sombra de la barra será igual a 0.30 metros. Entonces ya tenemos la sombra de la torre, tenemos la altura de la barra y tenemos la sombra de la barra. Podemos entrar con todos esos datos a la proporción y nos quedaría así, quedando la altura de la torre para ser despejada. El elemento que la está dividiendo lo vamos a mover al otro miembro multiplicando al numerador de esta manera. Y tendremos 90 metros por 1 metro sobre 0.30 metros. Podemos cancelar 1 metro de aquí con 1 metro de aquí abajo y todo nos va a quedar en función de metros. Multiplicamos 90 por 1 sobre 0.30. Hacemos los cálculos y tenemos que la altura de la torre que nos pidieron es igual a 300 metros. Y así fácilmente pudimos calcular la altura de la torre sin tener que habernos subido a la torre. Veamos otro ejemplo. Calculemos la altura de un árbol que proyecta una sombra de 7 metros. Se sabe que en el mismo plano, una barra vertical que mide 2 metros de altura proyecta una sombra de 1.5 metros, como se muestra en la siguiente figura. Observamos que nos están pidiendo la altura del árbol. Nos están pidiendo la altura del árbol. ¿Qué datos nos ofrecen? Una barra colocada al lado en el mismo momento que se midió la sombra del árbol y la sombra de la barra. Observamos que aquí se forma un triángulo rectángulo con la sombra y el árbol, y también se forma otro triángulo rectángulo con la barra y su sombra. Allí queda establecida la razón de semejanza de triángulos y la establecemos así, con esta proporción. Decimos, la altura del árbol es a la altura de la barra, lo mismo que la sombra del árbol es a la sombra de la barra. Hacemos la sustitución por los valores. La altura de la barra es 2 metros, como se indica aquí. La sombra del árbol, 7 metros, como se indica aquí. Y la sombra de la barra, 1.5 metros. Despejamos altura del árbol, que es lo que andamos buscando. Nos va a quedar de esta manera. Y luego hacemos la operación. Multiplicamos 7 metros por 2 metros y luego dividimos entre 1.5 metros. La altura del árbol será aproximadamente 9.33 metros. Veamos un tercer ejemplo. Se nos pide calcular la medida de la sombra que produce una persona situada junto a una farola como la que aparece en el dibujo. Aquí vemos la farola y la sombra que ella proyecta hasta aquí. Aquí tenemos la persona y la sombra que ella proyecta. Se nos está pidiendo que calculemos la sombra que produce una persona. Nos está pidiendo la sombra de la persona, la sombra que proyecta la persona. Pues como hicimos anteriormente, vamos a establecer la proporción. Vamos a decir la altura de la farola es a la altura de la persona, lo mismo que la sombra de la farola es a la sombra de la persona. ¿Por qué podemos establecer esto? Porque si observamos el dibujo vemos que tenemos dos triángulos rectángulos semejantes. Tenemos el que está formado por la farola y su sombra,
y el que está formado por la persona y su sombra. Lo primero que vamos a hacer es colocar los datos. Tenemos la altura de la farola, que nos lo da el dibujo. Tenemos la altura de la persona, que nos lo da el mismo dibujo. Y observamos que la sombra de la farola involucra la variable X. La sombra de la farola va desde la base de la farola hasta donde termina la sombra. Así que tenemos esta distancia de 4 metros más X. 4 más X. Y la sombra que proyecta la persona está establecido solamente por X. Y lo colocamos así. Vamos a hacer el producto cruzado. Vamos a multiplicar 9 por X y luego 4 más X por 1.8. Nos queda establecido de esta forma. Resolvemos y nos queda 9X es igual a 7.2 más 1.8X. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar los términos. 9X menos 1.8X es igual a 7.2. Resolvemos. 7.2X es igual a 7.2. Y ahora lo único que debemos hacer es despejar la variable. Y lo hacemos dividiendo ambos miembros por el coeficiente que acompaña a la variable. 7.2 entre 7.2. 7.2 entre 7.2. Esto es igual a 1. Esto es igual a 1. Por lo tanto, el valor de X es igual a 1 metro. Y como vemos, la sombra de la persona que está representada por X es igual a 1 metro. Si quisiéramos saber el valor de la sombra de la farola, simplemente 4 metros más X, que es igual a 1, sería igual a 5 metros. Así de sencillo podemos ver la aplicación de la semejanza de triángulo. Aquí te dejo algunos ejemplos para que practiques la aplicación de la semejanza de triángulo y te diviertas haciéndolo. Así que, a practicar se ha dicho. Once again. Once again.